Bien, se venía la largada de la serie de la Fórmula 05. Repasamos grilla de partida después de la clasificación, donde el mejor tiempo fue para José Arce, con un tiempo de 1:34.260, seguido por Ignacio Chícharo a un poco más de un segundo, 0:61. Después tuvo Franco Robles, Ernesto Sánchez, Ignacio Díaz, Octavio Cortés, Carlos Sastini, Ignacio García, que debutaba en la categoría, y Gustavo Cabral. Hay que decir que tanto Rodrigo Teixeira como Amir Ismael, que habían tenido una buena clasificación, fueron excluidos de la clasificación, largaron desde el fondo porque no respetaron el lugar correcto de salida del circuito. Amir había clasificado cuarto y Rodrigo Teixeira había clasificado séptimo. Largaban desde el fondo. Primeros metros de competencia de la serie, entonces. José Arce había sorprendido, si se quiere, un poco en las pruebas de clasificación. Fue uno que salió en la última tanda y terminaba haciendo el mejor tiempo, pero en los primeros metros de competencia perdía varias posiciones. Largaba muy bien tanto Ignacio Chícharo como Franco Robles, Ernesto Sánchez también, que quería meterse en ese lotecito, y José Arce, que empezaba a tratar de buscar de poder recuperar. Acá recuperaba la posición justamente con Franco Robles. Inconvenientes para Octavio Cortés, quedaba complicado ahí. Ignacio Díaz, que intentaba ahí sobre Franco Robles. Ignacio Chícharo adelante, seguido por José Arce, Franco Robles, Ignacio Díaz, Ernesto Sánchez, Carlos Sastini entre las principales posiciones. Serie corrida a 6 vueltas para la Fórmula 05. Empezaba a sacar un poquito de diferencia Ignacio Chícharo. Se le venía ahí Franco Robles a José Arce. Ignacio Díaz, que quería meterse en la pelea también. Ernesto Sánchez, que había perdido justamente la posición con Ignacio Díaz. Se había armado un lote interesante. Acá se iba nuevamente Octavio Cortés, y los inconvenientes también para una de las máquinas ahí que terminaba perdiendo terreno. En este caso, ahora vamos hablando de José Lerma. Recta principal, Amir Ismael, que podía llegar a recuperar algunas posiciones después de haber largado desde el fondo de la grilla de partida, para obviamente pensar en lo que iba a ser la final más extensa, para ver si podía recuperar alguna posición más. Franco Robles, que lo empezaba a buscar a José Arce. Ignacio Díaz por el momento no se podía acercar, perdía terreno. Ernesto Sánchez en el quinto lugar. Hay que decir que había una zona que estaba bastante complicada, esta justamente, en la zona de la S, donde especialmente los autos de la Fórmula 05, que son autos livianitos, al agarrar el pozo que había en esa zona, que por lo que me comentaban los pilotos prácticamente era inevitable no pasar por el pozo, se hacía un poco, digamos, complicado poder llevarlo al auto. Seguramente una de las cuestiones a corregir para lo que cuando se corra nuevamente en el Autódromo Víctor Hugo Bills. Ignacio Díaz, que trataba de acortar diferencias sobre Franco Robles. Franco Robles trataba también de acercarse a José Arce, y José Arce a Ignacio Chícharo, que era el que dominaba las acciones, por lo menos en la primera parte de la serie clasificatoria de la categoría Fórmula 05. Primera categoría en salir a pista para esta cuarta fecha de la temporada, lo que también podía marcar cómo iba a terminar la fase preliminar, pensando en la Copa de Oro. Ahí lo vemos pasar prácticamente de largo a Franco Robles. Podía recuperar nuevamente el auto, pero quedaba bastante desestabilizado el auto para que Ignacio Díaz pueda terminar logrando el sobrepaso. Quedaba tercero por el momento Ignacio Díaz, e iba en búsqueda de José Arce. Se le venía también José Arce a Ignacio Chícharo. Ahí la última curva previa a la recta principal. Iba a intentar por afuera. Trataba de cuidar José Arce. Por adentro Ignacio Díaz. Iba a llegar mejor al final de la recta. Había ahí un pequeño toque. Aguantaba José Arce. Se le movía un poquito el auto ahí a Ignacio Díaz, que no podía terminar logrando el sobrepaso sobre José Arce. Ignacio Chícharo tratando de aprovechar justamente esta cuestión para ver si podía sacar una diferencia más tranquilizadora que le permita justamente llegar sin inconvenientes a la bandera cuadros.
Franco Robles, después de lo que le había pasado en esta zona, perdía, si se quiere, un poco de terreno con respecto al resto. Recta principal. Y va a intentar nuevamente Ignacio Díaz. Por adentro. Parecía que salía mucho mejor sobre la recta principal. Y sobre el final de la primera curva terminaba logrando el sobrepaso. De igual forma se le movía un poquito el auto a Ignacio Díaz. Acá Amir Ismael tratando de buscar un sobrepaso más. En este caso sobre Carlos Astini. La verdad que ahí, si se quiere, perdió muchísimo tiempo tratando de lograr el sobrepaso. Ahí entraba Franco Robles muy bien, tratando de ir a buscarle, a cortarle a José Arce, pero también se le movía el auto. Amir Ismael por adentro, Carlos Astini por afuera. Vamos a ver cómo salían. Se le movía el auto ahí a Amir Ismael. Todo por afuera. Carlos Astini salía mucho mejor y mantenía esa posición hasta el momento. Y en lo que menos nos dimos cuenta, perdía la posición de Ignacio Chícharo. Pasaba adelante Ignacio Díaz, que finalmente se iba a terminar quedando con la serie clasificatoria, seguido justamente por Ignacio Chícharo, ahí nomás, sobre José Arce. Después Franco Robles con el cuarto lugar de la categoría. Y Amir Ismael ya prácticamente sobre la bandera cuadros terminaba logrando el sobrepaso. Después Carlos Astini, Octavio Cortés, Ignacio García, Rodrigo Teixeira y Gustavo Cabral, los que terminaron con el total de vueltas para lo que fue la serie clasificatoria entonces de la Fórmula 05, primera categoría en salir a pista para esta cuarta fecha de la temporada.